saludo, compañeros y colegas. Mi nombre es Brigitte Díaz Tejada y les voy a socializar la teoría cognitivista aprendizaje significativo cambio conceptual de Ausubel. Para dar inicio debemos conocer el origen de esta teoría. Tuvo su origen en 1963, cuando Ausubel se interesó por explicar las propiedades del aprendizaje, pues su modelo se basaba en el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el descubrimiento. Hizo su primera exposición en el libro The Curriculum of Meaningful Verbal Learning. Presenta una teoría comprensiva de cómo el individuo retiene los conocimientos en un salón de clases o en ambientes parecidos. Se habla de un contexto histórico de esta teoría. Se desarrolla durante los siglos XIX y comienzos del siglo XX, cuando se dieron las migraciones judías por causa de las guerras ocurridas en Europa Central y Medio Oriente, en busca de una nueva vida en Nueva York. Allí se da un aprendizaje muy memorístico, pues ellos eran acusados de vandalismo, pero en realidad eran personas estudiosas y obligaban a los niños con castigos fuertes y severos y no los dejaban razonar. Es importante conocer su máximo exponente, David Ausubel. Fue un psicólogo estadounidense. Él decía que para él el aprendizaje se generaba a través del pensamiento y lo relacionaba con los saberes previos. O sea, el niño aprende de todo eso que él ya sabe, ya conoce y lo relaciona con los nuevos aprendizajes. Jean Piaget, psicólogo suizo, el niño aprende mediante el juego. Mediante el juego, el niño asimila, el niño imagina y relaciona las nuevas experiencias con los aprendizajes nuevos. Otro representante fue Brunner, psicólogo estadounidense. Él siguió por la línea del aprendizaje significativo, donde la curiosidad le permite a los educandos adquirir nuevos conocimientos y generar aprendizajes más significativos. Y Lev Vygotsky, psicólogo ruso de origen judío. Los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Y por último, tenemos a Joseph Novak. Él decía que el aprendizaje le permite a los estudiantes para encargarse de su futuro y crear un aprendizaje basado en el constructivismo y muy creativo. Gracias. Cordial saludo, compañeros y colegas. Mi nombre es Luz Adiela Narváez Terán. Siguiendo con la temática, podemos decir, ¿cómo concibe el aprendizaje? Aquí encontramos el conocimiento anterior, el proceso del conocimiento y el nuevo conocimiento. Es aquí donde nos vamos a encontrar con los saberes previos y sigue este proceso para encontrar un nuevo conocimiento en el alumno. Precisamente Ausubel planteó que el aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, es decir, con la estructura cognitiva ya existente. ¿Qué es el aprendizaje? Cuando nosotros hablamos de qué es el aprendizaje, podemos decir, según Ausubel, que significa que los nuevos conocimientos o aprendizajes conectan con los anteriores, no porque sean los mismos, sino porque tienen que ver con estos, de modo que se crea un nuevo significado. Hay que tener en cuenta aquí también que nos encontramos con personas adultas y con los niños, y que todos no aprenden de la misma manera. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje? Cuando nosotros estamos hablando de la naturaleza del aprendizaje, estamos refiriéndonos a tres conceptos. Esos conceptos son las representaciones, conceptos y preposiciones. Aquí es donde el muchacho dice, ¿aprendo o no aprendo? Todo depende de la manera como el maestro lo motive para que ese muchacho se enamore de ese nuevo conocimiento. ¿Cuál es la naturaleza del aprendizaje? Cuando hablamos de la naturaleza del aprendizaje, estamos hablando de tres teorías. Esas tres teorías son la congruencia, el equilibrio y la disonancia.
Aquí, ¿qué es lo más importante aquí? La motivación. Esa motivación donde nos vamos a encontrar niño, profesor y el tema. Entonces, es aquí donde el docente juega un papel muy importante con la motivación para que ese muchacho se enamore de esa enseñanza, de ese tema nuevo que él está aprendiendo. Gracias. Cordial saludo, compañeros y colegas. Mi nombre es Janet Domínguez. Siguiendo con la secuencia, vamos a hablar de los fundamentos y principios del aprendizaje. Para que se produzca un aprendizaje significativo, han de darse dos condiciones fundamentales. Una es actitud potencialmente significativa, donde el alumno tiene que estar predispuesto a aprender. Otro sería el material potencialmente significativo. Este material debe tener un sentido lógico. Igual, unas ideas de anclaje o sumisadores adecuados. Esto para que se dé un buen aprendizaje significativo. ¿Cuáles son los fundamentos y principios? Bueno, en estos fundamentos y principios existen unos requisitos básicos a considerar en todo aprendizaje significativo. Estos son las experiencias previas, la presencia de un profesor mediador o facilitador y orientador de los aprendizajes, los alumnos en proceso de autorrealización y la interacción para elaborar un juicio valorativo o un juicio crítico. Desarrollo de los procesos. En el desarrollo de los procesos existen unos conocimientos previos, unas actividades interesantes, un clima armónico donde el docente le brinde confianza a los alumnos, unas actividades que permitan al alumno opinar e intercambiar ideas, explicar mediante ejemplos, guiar el proceso cognitivo y crear un aprendizaje situado y cognitivo. Asimismo, existe una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. En la fase inicial es donde el alumno inicia a aprender sus conocimientos. En la fase intermedia, aquí será el proceso de aprendizaje. Y en la fase final es donde el alumno pone en práctica sus conocimientos. En este aprendizaje debe haber unas ilustraciones llamativas donde el alumno se sienta de pronto motivado. Unas preguntas intercaladas, unas señalizaciones, resúmenes, organizadores previos, analogías, mapas y redes conceptuales y organizadores textuales. Asimismo, en la evaluación, ¿qué es una evaluación? Evaluar es valorar en base a unos parámetros referenciales. O sea, en cada evaluación siempre hay una intencionalidad. Gracias. Cordial saludo, compañeros y colegas. Mi nombre es Berenice Quintero. Otro de los temas a tratar dentro del aprendizaje significativo es el rol del docente y el rol del estudiante. El aporte que hace la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, sus requisitos y ventajas del mismo. Rol del docente. Orienta las situaciones de aprendizaje, organiza contenidos haciéndolos coherentes, comprensibles para los estudiantes. Interactúa con el estudiante. Debe conocer la estructura ideativa mental del estudiante. El material debe ser rico en contenidos organizados correctamente, con capacidad de transferencia lateral. ¿Qué quiere decir esto? Lo cual lo lleva a formular y a solucionar problemas. Y con transferencia vertical, formular nuevos principios a partir de los ya poseídos. El rol del estudiante es un sujeto activo procesador de la información. Relaciona las nuevas experiencias con los conocimientos previos. Debe tener una disposición positiva al aprendizaje. Encuentra sentido y significado a las experiencias. Revisa, modifica, enriquece y construye sus conocimientos. Utiliza y transfiere lo aprendido a otras situaciones. Aportes a la educación y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Atiende características individuales y rasgos psicológicos del estudiante. Genera interés de motivación y saber. Ayuda a tener una jerarquización y organización del currículo escolar. Relaciona de manera no arbitraria los conocimientos nuevos con experiencias previas. Además, el aprendizaje continuo y gradual implica reestructuración de pensamientos y activa los procesos de reflexión. Requisitos para el aprendizaje significativo. Tenemos una significatividad lógica del material. ¿Qué significa esto? Que el material del maestro debe estar organizado para una mejor construcción del conocimiento.
tenemos una significatividad psicológica del material. El alumno debe conectar el conocimiento adquirido con los conocimientos ya previos y comprenderlos, logrando una memoria a largo plazo. Tenemos la actitud favorable del alumno. ¿Qué significa? El estudiante no puede darse, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere o no está en condiciones. Aquí el maestro juega un papel importante, ya que él debe lograrlo a través de la motivación. ¿Cuáles son las ventajas de este aprendizaje significativo? La retención duradera, la cual se da personalmente porque depende de los recursos cognitivos del estudiante. Se da también con los conocimientos, con la relación que hay de los conocimientos previos con los conocimientos anteriores, los cuales lleva a una memoria de largo plazo, lo que nos conduce al aprendizaje del alumno que sea activo, lo cual nos vuelve otra vez a conducir a que éste sea personal porque depende de los recursos cognitivos del estudiante. Muchísimas gracias.